Buenos días, mi nombre es Camila Cobo y con nuestro grupo conformado hablaremos acerca de qué es la célula. La célula, en el ámbito de la biología, es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola. Esta está compuesta por núcleo, membrana celular y citoplasma. Estas se encuentran en todo ser vivo y tejidos del cuerpo. En el citoplasma se producen distintas reacciones químicas y proteínas. El cuerpo humano posee 30 millones aproximadamente de células. La teoría celular es una teoría científica la cual fue comenzada a mediados del siglo XIX, la cual dice que todo ser vivo está compuesto por células. Esta teoría celular tiene un largo antecedente en nuestra historia sobre la vida que comenzaron en la antigüedad. Sin embargo, cuando se creó el primer microscopio fue donde empezó el estudio de cerca a estas células. El primero fue el biólogo italiano Marcello Malfini y posterior a eso vinieron dos representantes más, como lo son el inglés Robert Hooke, que bautizó la célula como Cellulae, y el neerlandés Anton van Leeuwenhoek, que fue considerado el padre de la microbiología, que comenzó a ampliar diversos microscopios de su propia autoría para observar la calidad de la célula. Fue este último quien dieron los primeros golpes a la teoría imperante respecto a la generación. Como antes dicho, uno de los aportes más importantes para la ciencia y la tecnología para el estudio de la célula fue el microscopio, que se le denomina como un aparato que emplea para poder ver aquellas cosas de tamaño pequeño. Esta está compuesta por 6 partes: el ocular, el objetivo, el condensador, el tornillo, el revólver, el tubo, el foco y el diafragma. La célula como sistema, existen dos tipos de células: las células procariotas, que son aquellas unidades funcionales más básicas de los seres vivos. Se distingue de otros tipos ya que ésta carece de un núcleo principal que agrupe todo el material genético. Los tipos de células procariotas se encuentran las bacterias y el dominio Archaeas. El otro tipo de células son las células eucarióticas que a diferencia de las anteriores, estas sí tienen un núcleo y están cubiertas por citoplasma y protegidos por una envoltura que constituye la membrana celular. Entre sus tipos están la célula vegetal, animal y de los hongos. Y por último, las funciones de las células varían. Entre ellas se pueden encontrar las funciones estructurales, que son aquellas que pueden formar tejidos; funciones secretoras, que pueden sintetizar sustancias que luego secretan; funciones metabólicas, las células llevan a cabo reacciones químicas necesarias para obtener energía; funciones defensivas, que esto solamente contribuyen a eliminar patógenos y combatir enfermedades; funciones de interacción y funciones reproductoras. Muchas gracias. Mi nombre es Wileska García y les voy a estar hablando sobre la estructura de una célula. La célula está estructurada principalmente por 3 elementos, los cuales son el citoplasma, la membrana plasmática y el núcleo. El citoplasma es toda la materia viva dentro de la célula, excepto el núcleo. La membrana plasmática rodea toda la célula y constituye su límite externo. Y el núcleo es una gran estructura limitada por una membrana que se encuentra en la mayoría de las células y contiene la mayor parte del código genético. La diversidad celular. Los primeros organismos que habitaron en la Tierra eran los seres unicelulares. Las células eucariotas comenzaron a agruparse y terminaron formando seres pluricelulares. Los organismos pluricelulares están formados por numerosas células, todas las cuales producen de una o varias células iniciales. Estas se dividen en mitosis. Esto significa que todas las células de un ser pluricelulares son genéticamente idénticas. Sin embargo, dichas células son diferentes morfológicas y funcionalmente. La causa está en la diferenciación celular. Nivel de organización celular. Tenemos el nivel molecular. Moléculas formadas a partir de los enlaces entre átomos, agua y proteínas. Nivel del aparato.
conjuntos de órganos diferentes con funciones específicas que participan en una o varias funciones superiores. Nivel subatómico, postrones, neutrones y electrones. Nivel de tejido, conjuntos de células del mismo tipo celular, especializadas en la realización de una misma función. Nivel celular, constituidas por la célula. Nivel del sistema, conjunto de órganos que realizan la misma función y están constituidas por el mismo tejido. Nivel organismo, corresponden a un ser vivo en su conjunto. Nivel anatómico, átomos, carbonos y oxígeno. El agua y los electrolitos. El agua es un compuesto iónico, por lo tanto, en estado líquido es un buen disolvente de compuestos con carácter iónico. Los compuestos que se disuelven en agua se pueden clasificar en electrolitos y los no electrolitos. Los electrolitos son moléculas con al menos un enlace iónico, que al disolverse se disocian en un catión de carga positiva y un anión de carga negativa. Los electrolitos son importantes porque ayudan a equilibrar la cantidad del agua, equilibrar el nivel del ácido base del pH, transportar nutrientes a sus células, eliminar desechos de sus células, funcionar sus nervios y músculos. El agua en el organismo. La mayor parte del agua se encuentra dentro de las células que cumplen funciones vitales en el organismo. El agua tiene la función de transportar nutrientes a las células y ayudar a la digestión de alimentos o estabilizar nuestra temperatura. La cantidad total de agua se localiza principalmente en las células, que acumulan 2/3 de agua del cuerpo, mientras el otro tercio se reparte en el espacio alrededor de las células y en la sangre. Mi nombre es Bianca Mendoza. ¿Qué son los compartimientos líquidos? Son las partes del cuerpo donde se encuentra distribuido el líquido corporal. Los más importantes pueden ser el líquido intracelular, el líquido extracelular, que a su vez se subdivide en intravascular e intersticial, y de tercero, el líquido transcelular. La materia en el cuerpo humano se encuentra en forma de átomos y moléculas en los compartimientos líquidos del cuerpo. La molécula es la unidad básica de la sustancia que mantiene sus propiedades tanto físicas como químicas, y los átomos son la unidad básica de la materia que se encuentran constituidos por un núcleo central de protones y neutrones que se encuentran rodeados a su vez por electrones en órbita. Las proteínas son macromoléculas que actúan como transportadoras de nutrientes, hormonas, anticuerpos y que además componen la estructura de las células y tejidos. Las mismas se componen de 4 niveles. Las proteínas pueden ser, número 1, estructurales. Estas dan soporte y estructura a las células y tejidos. 2, enzimáticas. Catalizan las reacciones químicas del cuerpo. 3, transportadoras. Se encargan de transportar las moléculas a través de las membranas celulares. 4, hormonales. Actúan como mensajeros químicos del cuerpo y regulan distintas funciones fisiológicas. 5, defensivas. Ayudan al sistema inmunológico a combatir enfermedades e infecciones. De almacenamiento. Se encargan de almacenar los nutrientes para su uso posterior. Enlace peptídico. Es la unión química entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido. James Ehrlich fue el encargado de proponer el enlace peptídico en el año de 1904. Este realizó experimentos para demostrar que los péptidos eran diferentes a los aminoácidos y que estos se formaban por la unión de 2 o más aminoácidos mediante un enlace. Enlaces polipéptidos son una cadena larga de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. En 1953, Frederick Sanger determinó la secuencia completa de aminoácidos en una proteína, la insulina. Utilizó una técnica llamada degradación química para separar los péptidos y analizarlos
mediante la técnica de cromatografía y electroforesis. Los lípidos son moléculas orgánicas necesarias para el correcto funcionamiento del organismo humano. Los fosfolípidos son un tipo de lípidos que se encuentran en las membranas celulares y que desempeñan una gran cantidad de funciones necesarias para el cuerpo. Hola, mi nombre es Laila Brito y yo les voy a hablar sobre la membrana biológica de la célula, también llamada membrana citoplasmática. Todas las células contienen una membrana que separa y protege sus componentes químicos del medio extracelular. Cabe destacar que sin la membrana plasmática la célula no existiría, ya que ésta actúa como una barrera que impide que el contenido de la célula se escape y se mezcle con el exterior. Además, permite que ingresen nutrientes a la célula y se eliminen productos de desecho que son tóxicos para ella. Pero para que ésta pueda realizar estas funciones necesita de lípidos, proteínas y carbohidratos, compuestos por 40% de lípidos, 50% de proteína y 10% de carbohidrato. Luego tenemos el modelo de mosaico de fluido, lo cual es un modelo actualmente aceptado para la estructura de la membrana plasmática. Este surgió ya que se creía que la membrana celular era estática, pero los científicos Gardner Shelton y Jonathan Singer realizaron una investigación, lo cual llegaron a la conclusión de que la membrana celular no era estática, sino que tiene movimiento. Este modelo fue creado en el año 1972. Sus principales componentes son los lípidos, formados por fosfolípidos y colesterol. La membrana plasmática está compuesta por dos capas de fosfolípidos, llamado bicapa fosfolipídica. El colesterol es otro tipo de lípido, lo cual se encuentra junto a los fosfolípidos en la parte interna de la membrana. Estos inhiben el paso a estado gel sólido de la membrana, es decir, menos fluido. También ayuda a disminuir la flexibilidad de los ácidos grasos. Luego tenemos las proteínas que se dividen en integrales y periféricas. Estas pueden extenderse parcialmente dentro de la membrana, atravesarla completamente o también se pueden unir a su cara interna o externa. Son importantes para la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. Luego tenemos los grupos de los carbohidratos, los cuales están en la parte externa de la membrana. Estos unidos a proteínas forman los glicoproteínas y unidos a lípidos forman los glicolípidos, los cuales son importantes para el reconocimiento celular y las interacciones de célula a célula cuando se encuentran en la superficie. Los polisacáridos o azúcar son polímeros a base de carbohidratos omnipresentes en las células vivas. Los polímeros son sustancias compuestas por moléculas o macromoléculas y omnipresentes quiere decir que se encuentran en varias partes al mismo tiempo. Estas desempeñan funciones de reserva energética como por ejemplo el glucógeno o el almidón y bien función estructural como por ejemplo la celulosa. Muchas gracias.